haciendo presentación aquí en Algo Personal por las pantallas UCB Televisión. Siempre para mí es su agrado, un placer presentar a Emilia Daiber. Qué linda está Emilia con los colores institucionales de Carabineros. Gracias, Pollo. De nuestro lema. Linda, preciosa, qué guapa te ves. Muchas gracias, Pollo. Mira, y le tengo inmediatamente un regalo que teníamos como sorpresa. No, de verdad, Jaime, bienvenido al programa. Y por favor, gracias por un presente, para que partamos con el primer regalo. Un presente hoy, muchas gracias. por haber venido a nuestro programa. Sí, sí, es una cosa muy modesta, muy sencilla, pero simplemente es un recuerdo que te llevas por haber estado con nosotros en el día de hoy. Así que además de la invitación, hay regalo, ¿no? Mira, mientras Jaime, nuestro invitado estelar de hoy, logra abrir el paquete que le hicimos, vamos a ir presentando la biografía precisamente del gran actor Jaime Badel que nos acompaña esta noche. Ahí está, Jaime, ponga mucha atención. Hola. Mira. Único, grande y nuestro es el talentoso y premiado actor chileno Jaime Badel, el eterno galán que ha participado en innumerables teleseries, obras y películas que lo han hecho un rostro muy querido para el público chileno. Nació en Valdivia y es el menor de 2 hermanos. Cuando tenía 5 años, se vino con su familia a Santiago por los negocios de su padre. Tras vivir su etapa escolar en el Instituto Nacional, decidió estudiar teatro en la Universidad de Chile, donde solo estuvo un par de años, porque un viaje a Europa interrumpió su carrera. No obstante, su amor por el teatro y su talento fue tal que a su regreso comenzó a ejercer esta profesión, pese a no haber terminado sus estudios, y realizó radioteatros y obras con sentido de servicio cultural, tanto aficionadamente como en compañías. Jaime Badel fue miembro del Teatro Ictus durante algunos años. Sin embargo, se separó de la agrupación y junto a José Manuel Salcedo fundó la compañía La Feria a fines de 1976, época en la que se vieron enfrentados a un cambio en la actividad artística por el contexto cultural, social y político del país. Badel, antes de hacer carrera en las áreas dramáticas tanto de Canal 13 como de TVN y lucirse en teleseries como La Madrastra, Champaña, Aquelarre, Amores de Mercado y Chipe Libre, debutó y brilló en el cine. Así lo certifican sus roles en las películas como Tres Tristes Tigres, Caliche Sangriento, Julio Comienza en Julio, Coronación, Padre Nuestro, No y la última estrenada este año llamado El Club. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. El actor de 75 años, pese a su edad, sigue reinventándose. De hecho, acaba de integrarse al área dramática de Mega para ser parte del elenco de su próxima teleserie vespertina. Asimismo, acaba de estrenar la obra Cordillera, que se presenta en la Universidad Mayor. De esta forma, sus 57 años en el teatro e innumerables roles lo han convertido en un actor referente para las nuevas generaciones. De esto y más hablamos ahora con Jaime Badel aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, Fede Ratas nació en Valparaíso, no en Valdivia. Primera corrección. Claro. Lo otro, eso te convierte entonces en un porteño y ahora entiendo lo de Santiago Wander. Sí, eso no me cuadraba. No, pero es lógico ser de Valparaíso. Ahora, duraste poquito en el Hasta los puerto. 5 años. Como nomás. 5 años. Es harto, po. ¿Recuerdas bien esa época? Pero eso, ¿Pero recuerdas la infancia ahí? ¿Recuerdas la infancia ahí, Jaime? ¿Tu infancia en Valparaíso o no hay mucho recuerdo de aquella época? No me acuerdo absolutamente de nada. Ay, nada. Bueno, que había mar. Solo Y que eso. había cerros. Eso no me- Dos cosas me No, acuerdo. los cerros no me Y que había acuerdo. mucha escalera. De los Oye, cerros no me acuerdo. Oye, entre paréntesis, el regalo fantástico. ¿Te mira. gustó? Sí, fenomenal, es un lujo. un así. detallito, una cosa poca para usted, maestro, que está acompañándonos hoy día en este Yo programa. jamás Oye, había y tenido después una de visita esa, tan bueno, buena. los 5 años, Valpo, te viniste a Santiago con la familia. Sí, la bueno, familia se vino acá. claro, no es que yo me haya venido. Son 5 años medio difícil. Me Nunca trajeron, tenía independencia. claro, tendría que ser, claro. Claro, muy ya. Como un cuento de Dickens. Pero, ¿y cuándo entra al Instituto Nacional, ese tremendo colegio formador de Ya grandes empezamos. líderes? Ay, Sí. Bien, yo entré a la preparatoria. Pero que ese como medio pupilo, ese que era como medio internado. Es que tenía, no sé si sigue teniendo, tenía 3 años de preparatoria y después entraba la educación secundaria. Ajá. ya. Yo Sí, debería ser el séptimo. Sí. Esa época está en quinto, creo. Ese es un lenguaje que no entiendo. Séptimo, bueno, pero quinta preparatoria entre Ajá. ellos. Ya sé. Hice quinta y sexta preparatoria. Y después hice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de humanidades. ¿Ya? O sea, estuve toda mi vida en ese colegio.
Yo no le hallo mucha gracia, pero en fin. ¿En serio? Es que ¿Por interesante, los institutanos se dividen en los que están muy agradecidos de la tremenda formación y otros que dicen, no, habían puros gallos, no había ni mujeres en ese colegio, una lata. Ah, ¿tiene que ver con eso? ¿Va por ahí? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo creo que la gracia de ese colegio, que claro que la tenía, era que nos juntábamos como 3.000 personas ahí adentro. Sí, pero masivo. Entonces era masivo y había representantes de todas partes de Chile, de todas las clases sociales. Es maravilloso la educación. Entonces eso era muy bueno porque tú prácticamente conocías el país en el colegio. Y además, imagínate lo que son 3.000 tipos entre los, qué sé yo, 12 y 18 años, la cantidad de cosas que se le pueden ocurrir. Entonces, toda la actividad extracurricular, digamos, era extraordinariamente interesante. Pero entonces, ¿por qué no eras tan fan del Instituto Nacional? Soy fan por eso, pero no porque ahí llegaban, bueno, había buenos profesores, desde luego, pero también había muchos que llegaban como a culminar su carrera ahí. Y que entonces eran unos profesores bastante... ¿Jodidos? No, viejos, viejos. Entonces, por ejemplo, un profesor de historia que hacía la siguiente pregunta: ¿qué eran los gauchos? Usted dígame. En fin, uno no sabía qué contestar, y usted, y usted, y usted. Y finalmente había que contestar: espléndidos jinetes. Espléndidos jinetes. Esa era la respuesta correcta. Y la precisa, no otra. No, porque obviamente que muchos contestaron, bueno, era la gente del campo de Argentina. No, claro, no. Precisa la respuesta. Precisa. ¿Te habrá hecho clase Luis Emilio Morales Corbett, el profesor de música? No. Porque ese caballero hacía clases con violín. Nosotros estábamos escuchando Queen, andábamos todos rockeros, y el hombre hacía clases. Bueno, da lo mismo. Lo que quiero ir con esto, que el Instituto Nacional, me imagino ya te metiste en algún taller de teatro, claro, porque es un colegio formador, básicamente te diría, incluso más en lo matemático, lo científico, incluso que lo humanista. ¿Hacía? No era el caso. No, había una serie de academias extracurriculares, como te estaba hablando, de teatro, de literatura, y también había de biología y de matemáticas. Ya. ¿Tú te metiste a...? Yo me metí a la academia literaria y a la dramática. Sí. Y ahí, yo estrené ahí, digamos. Ahí estrené, sí. Estrené en una fiesta del colegio que se hacía en el Teatro Continental, que ya no existe, por supuesto. No. Ya no existe nada, en realidad. De hecho, con suerte existe el colegio todavía. Claro. Sí, pero tampoco existe el que yo conocí. Que tú estabas en Yo conocí el de patios interiores. Pero en el mismo lugar, ahí en San Diego. Sí, en el mismo detrás lugar. de la Universidad de Chile, de la Casa Central. En el mismo lugar, pero era un colegio de estructura... De adobe. De adobe, por supuesto. ¿Empezaste a estudiar teatro o estudiaste otra cosa? Empecé a estudiar castellano. Castellano. Ahí estuve 2 años en castellano. Ahí casi saqué 2 años. No, debo tener 1 año y cuarto más o menos. ¿Ya? Y bueno, y de ahí me cambié al teatro de la Chile y de ahí me salí también. Ah, inquieto el hombre. Sí, sí. No, sí, me salí porque la lógica ahí era seguir en esa escuela y pasar a formar parte de lo que era el teatro experimental. Ya. Sí. Y yo consideraba que el teatro experimental era una basura, que no me tenía ningún interés. Pero era bien rebelde, Jaime. Una basura. Porque o sea, a ti no te gustaba el camino trazado, querías buscar tu camino propio, era un tipo bien busquilla. Por supuesto. Claro. Porque además te bautizaron, pero parece que no te interesó tampoco ejercer la vocación religiosa. ¿De sacerdote? No, digo yo, por último. El sacerdote. O sea, tu interés por la religión llegó hasta cuando te bautizaron, porque después de eso ya consciente también te hiciste agnóstico o ateo. Ateo, yo creo, sí. ¿Ya? Sí. Ahora, el Instituto Nacional tampoco fomentaba mucho la religión, digamos. No, iba más bien por el lado masónico, ¿no? Mira. Sí, claro. Esa es la tendencia que tenía en ese momento, claro. Ya, entonces, una cosa racional. Ya, tú con 18, casi 20 años, estudiando teatro en la Universidad de Chile, no te interesa porque estás en la onda del experimental. ¿Y te vas a... Un hombre bien escéptico e incrédulo de todo, camino propio. Sí. ¿Dónde sigues? Ahí sigo haciendo teatro aficionado, haciendo lo que se podía hacer y después salgo, me voy por un tiempo fuera. A Europa, vos, ¿no? Sí, me doy unas vueltas por Europa. Unas vueltas por Europa. Claro. ¿Pero qué buscabas? ¿Pero qué hacías en Europa? Nada. Básicamente. Sí, básicamente nada. Vendí algunas cosas, hacía algunas
¿Ya? Vendía algunos cuadros, bueno, y ahí ganaba algunos dineros. ¿Pero cuadros que tú pintabas? Sí, no, que otros pintaban. Pero que era un dealer, entonces era como Como un dealer, claro. Claro, un dealer de arte. Sí. Y una plata que mi padre, que en ese sentido fue muy generoso, me mandaba también. Ah, estabas con el alto auspicio. Sí, ¿De papá? Sí, del padre. Ya, pero espérate, ¿y tu se viejo? echa de menos. Pero que quiero entender eso. Quiero entender. Claramente. Claro, qué rico. Qué rico. Pero espérate por eso, pero tu viejo en vez de haber sido, ay cabrito, te quiero acá haciendo las cosas, te dejaron ser. Absolutamente, yo creo, sí. Estamos en los... Cosa que en aquella época no era tan evidente como ahora, ¿o no? No, pues estamos hablando de los convulsionados 60, Pero ¿no? por eso. Se molestó un poco, pero aceptó finalmente. Además, mi padre no tenía mucho interés en imponer sus criterios. ¿En serio? Era un padre moderno, entonces. Sí, era más que moderno, era indiferente. Ya, ok. Dejaba hacer nomás, no le importaba mucho. Oye, como ejemplo te voy a poner... del colegio me mandaron una comunicación al apoderado diciendo que se había portado pésimo, qué sé yo qué. Ya. Que es el máximo castigo que se le puede dar a un alumno, la comunicación al apoderado. Sí, porque el apoderado tomaba carta en el porque El asunto. apoderado, Sí, por entonces supuesto. te reventaba. Entonces mi padre leyó la comunicación y escribió abajo: merece severo castigo, y la devolvió. Para que ellos se hicieran cargo. Claro. Oye, Y ahí- yo lo veía una cosa genial. Sí, bueno. pues fue ¿No es cierto? Es lo se que se desentendió. llama- Claro, Se desentendió le totalmente. tiró El rol la- de papá dijo le que tiró no la- haga el colegio. Le tiró la pelota a los Pero bueno, onda tu viejo, porque igual te ponían unas lucas estando en Europa No, sin claro. destino Sí. claro. Sí, sin destino claro. Sin haber Sin terminado ningún la destino. primera ni la segunda carrera. Exacto. No, claro, sí, Un de desastre. veras, no de veras. Sí. Ya, pero ¿qué estaba? Que yo había trabajado un tiempo con él. Bueno, él tenía un restaurante grande, un restaurante bar grande en el centro. ¿Y tú trabajaste con él? Trabajé un tiempo con él. ¿En qué? De mozo, administrativa, gasoneando. la cocina? No, atendiendo? ¿Haciendo qué? sí, bueno, Anfitrión. compraba en la Vega, que había que ir a comprar todos los días, las verduras y las frutas y todo eso. Eso era mi labor fundamental. Y después derivé a trabajar en las tardes hasta la noche, porque como estaba estudiando teatro, para hacer algo. Hacer algo. Oye, Pero la vuelta de Europa, quiero saber Eso. yo, ¿sabes que te interesa muchísimo el teatro? ¿No piensas en retomar la carrera? Sí, es que lo que pasa es que ahí yo recibía ya una invitación que me mandó Gustavo Mesa, que había sido contratado en Concepción, ¿Ya? y me dijo, vente para acá. lo que Y- nos contó y- Delfina, y- pues. y- Se forma... Ah, sí, el teatro de tus. Y en Concepción, el rector de la universidad tenía interés en hacer un teatro profesional. Ya. O sea, en esa época los rectores de las universidades tenían interés en que hubiera teatro profesional en su universidad. Mira, qué época. Sí. ¿Qué época esa? Aquella Todo época, ya. esto está, Y por después donde supuesto, gira el como sur. cuando uno dice que está todo desaparecido, Claro. es cierto. Po. Oye, pero fueron de gira al sur, era un teatro itinerante, ¿no? Era un teatro cuya sede era la Universidad de Concepción, funcionábamos ahí, estrenábamos ahí. Concepción tenía un teatro de lujo que se vino abajo con el terremoto del 60, o 61, en fin, da lo mismo, y trabajábamos ahí, después salíamos por todas giras, sí, por toda la zona, hasta Punta Arenas. Ya, pero ahí te haces del oficio, entonces. Sí, ya En estamos. el fondo sí, en el fondo claro, en el fondo mi formación profesional, yo cuento mi vida profesional desde ahí. Sí, Perfecto. sí. Y ahí empiezan a Ya. aparecer otras oportunidades, porque además hablemos de que la televisión era una cosa en desarrollo. No, la nueva. televisión, imagínate, la televisión aparece el año 62 recién. Claro, con el Mundial de Fútbol se Con el Mundial de masifica, Fútbol. porque podía haber televisión, pero había aparatos. Con el Mundial de Fútbol se masifica. Claro, Pero en esa época tú ya tenías ofertas y propuestas de cine. Exacto. ¿Cómo te caen esas? Porque estaba en este grupo con colegas muy destacados, pero eran nuevos, ustedes eran los nuevos del barrio. Éramos ¿Cómo- los nuevos. ¿Cómo llega ahí entonces las propuestas para...? Pero los nuevos siempre tienen un lugar, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se fija? Porque encuentro tú- que, por ejemplo, ahora, si tú ves la televisión, está más bien lleno de nuevos que de viejos. Como es más o Sí, menos pero- lógico. Pero son tendencias, pero después se equilibra. sí, También se busca gente mayor que represente ese sector de la población que es re importante hoy día. Pero yo te decía, ¿cómo es que llega? ¿Tú llegas a Elvio Soto o Elvio Soto llega a ti? Ah, no, Cuando pero hacen- yo ya había regresado a Santiago Ya. en ese momento.
Cuando yo me contacto con Elvio, yo... ¿Tú te contactas con él? No, él me llama a hacer la película, imagínate, él produce. Y yo lo conocía porque, ¿por qué lo conocía? Porque nos conocíamos, po. Por esas cosas de la conoce. vida. Era gente conocida. No, pero a veces había una bohemia. Había una bohemia. Había una cosa de ir a juntarse en lugares en la noche a conversar de la vida y ahí se hacían puentes y una bohemia que le llamaban. Exacto. Y uno conocía a todo el mundo y se juntaba con todo el mundo. Ahora la cosa está muy atomizada, ¿no? No, imagínate, hizo Ferran, imagínate los que estaban en esa época. Claro. Y Elvio estaba... Claro, y Elvio me llamó... Para el caliche sangriento. Sí. Para el caliche. Tenemos la imagen, de hecho, del caliche, que queremos verla, porque esto es, la gente lo ve con los ojos de hoy y tiene que entender... Tendría que condenarlo a fusilamiento. Entonces, teniente, proceda de inmediato. Necesitamos hombres, mi capitán. ¡Sargento, tesonero! ¡A tu orden! ¡Pancho, ordene mi sargento! Ayúdame aquí. Ordene continuar la marcha. Era un desertor. Era un desertor. Era un desertor. Claro. Era un desertor. Estamos viendo imágenes de Caliche Sangriento de Elvio Soto con fotografía de Silvio Cagliozzi, que nos contó acá. Una película hecha prácticamente a pulso, pero que tiene un valor histórico enorme a fines de la década del 60. Oye, cuéntame un poco. ¿Cómo me tiré de guata al suelo? Está una acrobacia. Tiene estética medio spaghetti western. Sí, el ¿no? ruido de los disparos Como de Parece Sergio un Leone. poco de cowboy. es de los cowboys del italiano. Del spaghetti Sí, western. sí, se lo robó porque en ese momento se veía... ¿En serio? Muy bien. No, en serio. Oye, ¿En pero serio? ¿cuáles fueron los mayores Ya. desafíos para ti, que eran tus primeras películas, además? Exacto. El desafío... yo me entretuve mucho haciendo eso, sí. Porque era casi acercarse a una especie de ideal que uno tenía, que era hacer una película. Te mataron. Te matan ahí. Ándate, cabrón. Me matan en cámara lenta. No, pero es como la muerte de la fotografía de capa de la guerra. Sí, claro. ¿Te acuerdas, no? Sí, Esa claro, exacto. Mira. ¿Tiene algo La de eso? española. Sí, pues. Sí, claro. De la guerra civil española, Ya. la foto de capa famosa, Sí, ese no es claro, el tipo. que se cae ese claro. tipo para atrás. Oye, pero la experiencia, yo lo apunto porque hoy día va, no sé, un regimiento de gente que te lleva focos, te lleva camarines. No. Ustedes esto lo hacían a pulso. Sí, O sea, sí. Un equipo muy chico, que eran 3 o 4 personas, o 5, porque tú, el fotógrafo, el director, un productor y un asistente de Listo, cámara. eso sería el equipo de producción, nada más. Sería el equipo de producción. Y entonces nada más. Pero entonces se habían enfrentado a muchos desafíos, sobre todo con las luces. Sí, claro. Cómo iluminar, cómo hacer sombra también, porque, Sí, coño, hay un solazo también de tremendo. Oye, bueno, gran ayuda del ejército. Ah, ya. Sí, Sí. No fue con Yo creo que producción, pero colaboraron. Sí, varias películas habrían sido imposibles sin la cooperación del ejército. En esto hay que ser claro. Mira, tú. Sí. Yo pocas veces te he visto en alguna imagen, me costó reconocerte sin tu bigote característico. Yo le he preguntado a otros invitados, pero no. ¿De cuándo tienes este bigote, Jaime? Bueno, me lo he quitado y me lo he puesto, pero... Pero no te recuerdas el bigote, pues te decía, estaba viendo. Aquí estoy con barba, ¿no? Sí, claro, haciendo de soldado. Sí. Seguimos con teatro. ¿Cómo te agarra toda la década del 70, los comienzos, la unidad popular? Una época romántica, una época que se esperaban cambios, había mucha... Y una vez te leí una cosa y tú dijiste, era muy cándido en esa época. Me di cuenta ahora, observando los discursos de la época, Lo polarizado que esta cuestión ni que- terminó muy bien. Miraba en retrospectiva. Bueno, mirado en retrospectiva, claro, todo cambia, ¿eh? Pero sí, eso, sí. Sí, eso era, claro, no podía terminar bien. No. Ahora, no tenía por qué terminar tan mal también. O Eso con tanta también. violencia, Sí, con ¿para qué? tanta vendetta. ¿Para qué? Sí, absurdo. ¿Para que 4 personas se quedaran con toda la plata? Finalmente. Terminó claro. No valía la pena hacer tanta cosa, tanta muerte, tanta... Pero a ti te agarra en pleno... Para que unos 4 tipos se queden con Por toda eso, la pero plata. Y en el siendo un mundo del actor arte, y una cosa media exacto. romántica de involucrarse en la época, Sí. ustedes estaban súper metidos. Sí, Hay estábamos. ganas de pelear ahí, me Sí, imagino, estábamos, ¿no? sí, yo estaba completo, sí. Pero no estaba tan político ya había dejado de estar tan político. Pero yo era allendista y sigo siendo, ¿eh? Mira. Sí, yo creo que Allende era lo mejor de todo ese lote, del cual lote algunos siguen todavía.
Sí, pero tú lo ves, ya, es que me interesa ese concepto, porque más allá de la figura mítica que se construyó a partir de lo que pasó después en la moneda, tú a leyendista por los ideales, por los sueños. Sí, por la idea de Allende de hacer un socialismo democrático, yo me parece que es una idea sumamente progresista, inteligente y bastante difícil de llevar a cabo, pero que tiene sustento, digamos, que tiene sustento. Sí. Pero viene el golpe y se acaba el sueño. No, se acaba completamente. Claro. Pero eso es lo que yo me pregunto, que es un poco naif, pero hay unas ganas de, me refiero yo, de denunciar o de por último tratar de aportar con contenido. Y me imagino que la censura en esa época debe haber sido importantísima, ¿o no? ¿A ti te tocó ser parte de eso, de querer hacer una obra que quizás apuntara por un lado y que el gobierno dijera... Del gobierno militar, el gobierno militar. ¿Cuándo levantaste la de feria? derecha. ¿Ah? ¿Y qué año El 77. Ya, pues, por eso. La cultura era subversiva. Sí, duro, sí. Bueno, ahí nos quemaron. Por eso, tú hiciste con Salcedo y con Susana, levantaron el Teatro de la Feria. Uno de los primeros teatros que había en Bellavista y en Crucero Éxito, no había mucho más. No, nosotros debutamos, digamos, con un teatro carpa en la calle Marchán Pereira con Providencia. Ah, mira. Un pedazo de calle que ya no existe porque ahora hay una calle nueva ahí. Pusiste una carpa. Que es la nueva Providencia. Claro, en un sitio que era curiosamente de la Municipalidad de Providencia. Y se lo prestaron para poner la carpa. Sí. El Teatro La Feria. Sí, ahí sí, que se llamó La Feria y le pusimos La Feria y debutamos con una obra que escribimos con José Manuel y que incluía poemas de Nicanor. De Nicanor Parra. Y que se llamó Hojas de Parra. Y era una obra bastante disolvente. Dio un libro, después se llamó Hojas de Parra. Sí. Que eran como los cuentos sueltos de Nicanor publicó después un libro que se llamó. Y después se van a Bellavista. Y ahí nos quemaron. Los quemaron ahí. Ahí nos quemaron, sí. Éramos carpa y nos quemaron. Entonces nos asustamos un poco. Por suerte no nos hicieron nada. Bueno, no nos hicieron nada. No, o sea, quemar igual, básicamente, eso está lejos de ser nada. Más amenazado que eso. Nos jodieron bastante, claro. Nos atemorizaron un esto. Y además desde el punto de vista financiero también, porque fue grave. Sí. Alcanzamos a hacer apenas 11 funciones y estuvimos muy bien, estuvimos agotados. Bueno, yo creo que es porque era una carpa en que cabían 800 personas. O sea, tuvimos como 6.000 personas, más o menos. Ya en esa misma época, en paralelo tú, haciendo teatro, otra oferta de cine, y lo menciono porque son hitos. Salió elegida la mejor película del siglo XX en Chile, Julio comienza en julio. Y ahí Silvio también te llama y hay un rol... En esa película participan los mejores de su momento. Todos, participamos todos. Sí, participamos todos, claro. ¿Cómo fue que te llaman para ese rol? ¿Estabas cerca? Volvemos al tema que nos conocíamos todos, que estábamos en la Bohemia. Sí, ahí ya no solo en la Bohemia, sino que también en la oposición. Estábamos pensando todo en cómo jorobar y la vida a Pinochet y a toda su trupe. Como boicotear ahí. Y ojalá desde la cultura. Lo más posible, claro, joderlo lo más posible. Pero Julio comienza en julio es una película en ese sentido que habla de terrateniente, habla de una... Sí, pero habla más costumbrista. Es costumbrista. Pero también habla un poco como de la diferencia social. Sí, tiene esa cosa patrimonial, pero... de la cosa social, de la cosa, ¿cómo decir?, prepotente del latifundista, en fin. No es un grito libertario, pero no estaban los tiempos tampoco para andar dando gritos libertarios. No. Y Julio comienza en julio, entonces, otra de las películas importantes en las cuales tú llegas a participar, y estamos viendo alguna imagen, está el gran Tennyson Ferrá. Tennyson, Lucho, bueno, todos, sí, toda la generación esa, digamos. Sí, y el hijo de Gustavo Mesa con la Delfina, ahí está Jorge Álvarez. Sí, bueno, tanto. Y esa película nos contó a nosotros, Cayosi, que él después le dio ese tono... Sepia, que lo hizo precisamente para darle la sensación de época, ¿no? Claro, la sepió después, sí. También estuvo con nosotros, ahí está Lucho, estuvo Shlomit Baitaman también en nuestro programa contando un poco. ¿Y por qué hablamos de esta película? Porque fue, como te digo, catalogada como la mejor película chilena del siglo XX. Además, la única que se hizo entre el 73 y el no sé cuál, el 90, el 80, el 88, el 90, no sé. Era de las escasas películas que se llegaron a realizar. Sí. Bueno, ¿y fuiste parte de ese proceso? Silvio hizo una anteriormente que se llama A la sombra del sol y después hizo esta. Y después esa. Sí. Yo te vi después cuando empezó ya el año, no sé, empezaron con las teleseries.
tú fuiste parte de una que se llamaba... No fue Alguien por quien viví, pero... ¿La madrastra? No, Una familia feliz. Una familia feliz, ¿cómo no? Sí, protagonicé. Donde andaba un auto, pareció ese, Cristian García Huidobro. Sí. Era un autito que era como de... Sí, cómo no, era hijo mío. De auto hecho de madera. Y era un hijo tuyo que era como el creído, el después. Sí, y era medio ¿Esa era de tarambana. Bodanovich? No, eso era sí, de Bodanovich. De Bodanovich. Una familia feliz, que fue una... Sí, no fue de teleserie, sí, fue una serie. Una serie. Pero Sí. de gran factura, de gran Sí, nivel, sí, se atrevieron. sí, Yo creo que sí, eso vino a cubrir sí, lo que el cine no podía dar porque se estaba poniendo Sí, difícil, claro, caro, y la televisión cubrió esa plaza. Claro, por eso Fue se una familia feliz, era notable. Sí, era buena, sí. Y fíjate que sí, alcanzaron a hacer 2 o 3 de esas nomás, ¿no? Sí. Sí, y después se retiraron porque no son negocios, no sé. Ah, sí, Tengo una frase tuya, Tenemos por una favor. frase tuya que queremos revisar contigo, Ajá, Jaime. ahí va. Vamos a ver. El cine chileno no tiene el prestigio que debería. ¿Por qué crees tú que se da eso? Que no tiene el prestigio que debería. ¿Y eso es actual o te referías a una época en particular? No, me refiero, yo lo sostengo hasta el día de hoy. Me refiero a dentro de Chile, ¿eh? Sí, dentro de Chile, curiosamente. Gana premios, gana Osos de Plata, gana mejor actriz en Venecia, gana mejor actriz en Berlín, gana San Sebastián, gana Goya, gana esto, gana y entra al Oscar. Y aquí lo miran con recelo. Son capaces aquí de ir a ver un bodrio, como son la mitad de las películas que llegan de Norteamérica. Sí. La mitad son unas porquerías. Bueno, esas las van a ver felices. Felices. ¿Pero entonces tiene que ver más con el público o también hay algo que cuesta promover la industria nacional? Yo creo que entrarle al público aquí sin ser norteamericano, sin hablar inglés, es muy difícil. Es muy difícil. Somos los porque responsables nosotros. Mira, aquí se desconfía absolutamente de todo lo que se produce aquí. De todo, de todo. Leí una entrevista que alguna vez dentro, no sé hippie, pero una sociedad es un poco a los fines de los 60 y comienzos de los 70, te fumaste tus pitos. ¡Oh! Mira qué fuerte. Válgame Dios. Muy fuerte. No, para entender un poco, si era porque era un fenómeno de época, No, era por parte supuesto, del actor que experimenta y descubre cosas nuevas para conocerse más Sí, y claro, tener una mejor performance. Era, no sé, tratando de aplicar algún método Sí, como por el supuesto. Stanislavski y Sí. otros. No sé, te estoy inventando. El método de la marihuana de Stanislavski. Claro, Nada que ahí ver. está. No diría que, pero pensando en la memoria emotiva, Sí, pensando por supuesto. en vivir. Explorar nuevas Claro, abrir el horizonte, sensaciones, las puertas de la percepción, Sí, claro. como diría Todo Aldous Huxley. todas esas cosas. Pero ¿qué te motivó en su época y qué te pasó Pero- a ti? Me gustaría saber. Pero la marihuana fue una cosa que funcionaba en la vida real, en la vida diaria, normal, digamos. Pero era clandestino, hoy día ya se habla hasta O incluso sea, hoy de día no términos tenés que ser hippie para medicinales. fumarte un pitito. ¿Tú ¿no? cachai cómo vivía? Era mucho menos clandestina que ahora, digamos. Mira. ¿En serio? Claro, sí. Desde luego no era una mercancía, generalmente era regalo. Estamos hablando Generalmente de era fines de la década del Había 60, dealer, estamos ni hablando esa- de Piedra Roja de esa época. No había, claro, no había Jaime. no había el dealer, o debe haber habido. pero no se daba tanto pero como ahora. la marihuana era una cuestión que te regalaban. Yo conviví un tiempo viviendo con un colega en un departamento y teníamos un tarro de Nescafé grande lleno de distintas hierbas que nos habrían regalado. No te puedo creer. Entonces, De los regalos Ay, que ay, caían. ay. De los regalos. Este maná que caía. entonces de repente se sacaban y que eran buenísimas y otras porquerías también. De que era sí, para más alimentar para las vos. moscas. Para los zancudos. Ya, pero, Sí, sí. pero estamos hablando de esto de la década del 70, ¿no? Claro. Ya, pero esto es contracultura, pero he sabido, sobre todo para el militante, alguna vez lo vimos los que estuvieron en la universidad, era muy mal visto el marihuanero, era el tipo inconsciente, el tipo que no tenía la conciencia social, compañero, de saber para dónde va esta cuestión. Ah, sí, ¿ah? Sí, pues se produjo un choque cultural enorme. No tenía Porque idea. usted en la época era contracultura, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? No, yo no lo he encontrado para nada contracultura. No. No. Era simplemente... No. Ah, tú dices una cosa de militancia izquierdista, roja. Claro, era muy mal visto. Yo pensé que al Sí, revés, que era para más la los otra hippies, tendencia ¿no? la que le hacía. Era mal, sí, había círculos en que era muy mal visto. Evadiéndose. Sí. Se podía beber, sin embargo. Eso Sí, no pues. se estaba mal visto. Se podía beber hasta el cansancio, pero Hasta no el se día de podía hoy. fumar. Igual, porque el trago no está prohibido, al revés, es una gracia. Exacto, y él. Se maneja mejor con trago, Claro. etcétera. Se conversa Tenemos otra mejor. frase más de Jaime Badel, nuestro invitado de hoy en Algo Personal. Ahí va, mira. A ver, vamos a verla. Ah, mira, ahí está.
Chile es un país de borrachos y tanto drama por un pito de marihuana no me parece. Toda la razón. Toda la razón. Sí, bueno, esto ha sido incendiario. Lo dijiste en 2012, fuiste visionario, porque hoy día hay una discusión que está incluso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Está en la Cámara de Diputados. Sí, pues ya pasó. No, y el gobierno está viendo cómo hacen esto. Sí. Por eso te preguntaba yo, y te lo dije muy en serio, porque tu mirada me interesa, desde el punto de vista más allá de estar a favor o en contra, sino como una cuestión de vida, ¿no? Para ti no tenía ninguna... No, ninguna connotación de tipo moral, dices tú. Claro, negativo. No, para nada. No, ninguna. No, ninguna. Imagínate, si no, te habría que tiritar por tomarse un trago de vino, ¿no? Claro. Dejémonos de cuenta. O sea, ¿te parece que se legalice la marihuana? No hay problema con eso. Me parece que sí, que se legalice, me parece lo único de aunque sea de correcto, uso recreativo, digamos. Claro, lógico. Porque hay disimulo. Porque la discusión está en qué uso se le da para qué, terapéutico o medicinal. Es como con el aborto. Claro. El aborto terapéutico. Eso son discusiones. Bueno, por eso te quiero preguntar, pues, Jaime, el Chile de hoy, en el cual tú estás metido, estás haciendo una obra de teatro, estás metido ahora, te contrató Mega para sus próximas teleseries, estás bien adentro del tema. Entonces, el país ha cambiado mucho. Sí. Y te veo crítico. ¿Te gusta? ¿Te parece mejor que el que había? Quiero entender un poco... ¿Cuál que había? A ver, el de la dictadura de derecha era terrible. Ya. No. ¿Y la época de transición qué tal? Muy buena. ¿Sí? Del 88 para adelante. Hay gente que dice que se negaron muchas cosas, que fueron como conciliadores, pero un poquito medio fascistas. Se negaron infinitas cosas. No se logró tal vez la mitad de lo que se proponía, ni la mitad de lo que uno tenía en la cabeza como el ideal que se podía conseguir votando al Pinochet. Pero se consiguieron muchísimas cosas, ya, déjate de cuenta. Desde luego la gente ha crecido. El chileno ya está más grande. Bueno, pero literalmente más alto. Más alto. Pero eso es muy importante. Fíjate que el otro día fui a comprar unas zapatillas para un nieto mío y los números que no existían eran 43, ponte tú. O sea que ha crecido el pie. ¿O estás más patudo? No, bueno, eso también. Pero no, está bien. Pero ¿te gusta? Sí, me gusta eso. Eso lo consiguió la Concertación. Yo soy concertacionista. Que será un con pata más grande. Más grande. Y toda esta cuestión de que ahora los futbolistas se enfrentan, todo eso es de la Concertación. ¿Pero Concertación o nueva mayoría? Perdona que haga la pregunta más específica, porque son distintas. La mayoría hasta ahora no podemos ni siquiera criticarla ni analizarla. No. Porque está ahí, está viviendo. Claro. Déjala que se desarrolle. Primero. O que no se desarrolle. Bueno, ahí la criticamos. Ya, ok. No sé, esa es mi posición. El Aquí incisivo los invitados a veces tienen la cuestionario posibilidad de irse, si no quieren enfrentar este cuestionario. Ya. Sí. Primera pregunta, Jaime. ¿Director de teatro o actor? ¿En qué rol te sientes más cómodo? ¿Hay alguno que te más? Ahora actor. En este momento actor. ¿Y en un momento? En un momento director, sí. En un momento director y me gustaba dirigir y me encantaba dar órdenes y tú te mueves por aquí, entras por acá y todo eso. ¿Y por qué en cine no dirigiste más? No he dirigido, fíjate, porque no se me ocurrió, Nunca se me ocurrió la posibilidad de llegar a producir una película y todo ese... trabajaste con los grandes. Con grandes productores. Como Raúl Ruiz, que es un hombre muy complejo. Y te llevabas bien con Raúl Ruiz. Sí, bueno, fuimos amigos. ¿Costaba entenderlo el hombre? Fuimos amigos, sí. ¿Sí? Sí. Y fíjate que Raúl... ¿Por qué era tan capo, Raúl? Hay un genio. ¿Tú escuchas genio? A mí me cuesta harto entender las películas. Es imposible. No hay que entenderlas. Hay muchas que no hay que entender, hay que saber. Pero otras, como por ejemplo Los Secretos de Lisboa, que no la dieron hace mucho, esa es perfectamente clara. Es una preciosa película, ¿no? Es que todos lo reconocen como los más grandes cineastas, uno de los más lúcidos y todo. Sí. Pero no es de fácil digestión. No es de fácil digestión. ¿Y tú cómo te llevas con él bien? Yo me llevé muy bien con él. En el plano creativo. ¿Y lo entendía? Sí. Bueno, el cine que hizo en ese momento era muy claro, digamos. Los Tres Tristes Tigres es una película lineal. Y qué sé yo, Nadie dijo nada también. O La expropiación también. Pero a propósito te dice Emilia, ¿no te entusiasmó a ti meterte en esa área? Es claro, fíjate, sí, en relación a eso te iba a contar que Raúl, después de hacer Los Tres Tristes, bueno, no sé, una de las películas, nos ofreció a Lucho, a Nelson y a mí
darnos, ponte tú, no sé cuántas latas, pero para que hiciéramos un corto de 15 minutos cada uno y hacer entonces un largo de una hora. Mira. Era un ofrecimiento fantástico. No, es que ahí vino Pinochet y... las latas se perdieron. Se acabó todo, se acabó. Pero hubo oportunidad de involucrar. Ahí sí, eso habría sido muy bueno, porque además bajo el alero de este tipo que era tan creativo y tan generoso. Vamos con otra. ¿Cine, teatro o televisión? Todas son buenas. ¿Sí? ¿Te acomodan Todas son buenas. Sí, hay algunas cosas que son más sacrificadas que otras. ¿Cuál? En Chile es teatro. El teatro, por teatro supuesto, es más ¿cierto? sacrificado, por supuesto. Es más artesanal, el espacio en que tú te desenvuelves es más precario, la cantidad de público al que llega es menor, en fin. Y la gente está cómoda para ir al teatro. Y gana menos plata. También. Además, y con la tecnología. Bueno, sí, claro. Pero ¿sabes por qué te lo preguntaba sobre todo? Porque ¿tú te imaginaste en algún momento que ibas a terminar siendo el galán de teleseries? No, nunca pensé. ¿Pero no. te sientes cómodo en ese rol? Sí, Porque... me encantaba. Ya no lo hago, pero me encantaba, sí. Me habría encantado seguir haciéndolo para la vida. Pero eso es como desear ser inmortal. No se puede, desgraciadamente. Porque sí, fue galán. Pero igual que en papeles, el rol que te ha tocado en la nueva teleserie de Mega, el patrón del fondo. Sí, igual es un tipo poderoso. Sí. ¿Qué será que tiene esos roles? Sí. El papá de Rudolfi. Sí, el papá de Rudolfi. El curita de Pesutich, Mauricio, que son elencos TVN que están ahora en Mega, pero con libreto además de Nena Muñoz y de Bastida. Esos roles son buenos. Sí. Son buenos porque en general están en lugares cómodos. Ya. Se visten bien. La ropa me queda después. No me paso frío. No actúa pata pelada. Claro. Sí. Pero no tengo que andar por los barrizales. Claro. Pero no te vas a subir de un caballo, ¿no? No sé, ojalá que no. Ojalá que no, porque fíjate que anduve harto a caballo, pero de repente me produjo un miedo, pánico el caballo. ¿En serio? Sí, de repente. Igual que el que te comentaba, el vértigo, ese me apareció de viejo, cosa de tú. Qué terrible. ¿Te han pasado cosas ahora? De viejo, sí, te van pasando cosas que uno dice... Estamos hablando de eso. Que no te han pasado nunca, como decía Borges, ¿por qué me voy a morir si no me he muerto nunca? Claro. Nunca me ha pasado en la vida. Oye, a propósito de eso, ¿cómo tú tienes una relación con Susana, tu segundo matrimonio ya de casi 30 años? No, más de 30, pero desde el 74. Ya, ¿y cómo? Ahí saca tú la cuenta. Por eso, pero ¿cómo se lleva adelante una relación? Te lo pregunto de verdad. No solamente porque ustedes trabajaron juntos, eran una dupla creativa en términos de lo que hacían en el Teatro La Feria. Ella es una mujer que diseñaba la escenografía y me acuerdo que tenían toda una característica, era muy reconocida. Sí. Pero, y además eran empresarios juntos. Sí. O sea, es un tema no menor. Y la relación ¿todavía está? Sí. 30 años. Bueno, ese trabajo... ¿Basado en la conversación? Ese trabajo conjunto fue muy importante y además ayuda mucho, porque buena parte de las peleas se derivan a la pelea profesional. Y eso es bueno. Sí, ¿hay una manera de ver el foco? Sí, porque claro... Las peleas de pareja eran menores. Claro, porque las peleas de pareja son muy cargantes, porque están cargadas de una especie de mermelada que te cae encima de la cabeza. En cambio, las profesionales son más racionales. Pues, no, que esto no puede ser porque tal y tal cosa. Entonces por ahí se derivaban muchos roces. Muy bueno, eso es muy bueno. Ya, pero con la Susana, en el fondo, yo te leí por ahí que es la comunicación, el diálogo permanente, es la complicidad que se genera en las buenas tertulias, es como es acompañarse en el fondo. Fíjate que hasta el día de hoy conversamos, largamente, de repente nos quedamos conversando. Ah, sí, conversación extensa. Sí, extensa, de repente hasta las 3, 4 de la mañana conversando. Fíjate, sí. Conversando de lo que se conversa, nada tan trascendente, de lo que es una conversación, de lo que se le ocurre al otro en relación a lo que uno dice, etcétera, lo que es una conversación, sí. Yo me entretengo mucho con ella y ella parece que conmigo, no sé, por lo menos aguanta hasta esa hora. Se sigue entreteniendo. Claro. Cuando un programa se hace breve, significa que la conversación estuvo notable y siempre siento que quedó pendiente algo. No hablamos del ictus, que fue una parte importante de tu vida. Sí. ¿Cuánto tiempo acompañaste el ictus? A ver, entre el 73 y el 77. Los años difíciles. Sí, años duros, sí. Ahí lo que y además hicimos 2 obras bastante curiosas. Hicimos una que se llamaba
Nadie sabe para quién se enoja. Y después hicimos 3, Pedro, Juan y Diego. Pedro, Juan y Diego. Esa obra fue de verdad que quedó muy bien. Quedó muy, muy bien, con trabajo nuestro y la dramaturgia de David Benavente. Notable. Quedó muy, muy bien. Oye, Jaime, te quiero desear toda la suerte del mundo en su emprendimiento en Cordillera, que le vaya muy bien. Oye, Sí. Cordillera, ¿No casamos así? ¿Dónde? ¿Dónde? Cordillera ¿Cuándo? Claro. está de miércoles a sábado a las 9 de la noche en el Teatro de la Universidad Mayor. Perfecto. Perfecto. Esto es Maquiver con Santo Domingo. Listo. Perfecto. Frente a los carabineros. Ya. Así que ahí está Más tranquilito. Más tranquilito. ¿eh? Al auto no le pasa nada. No, Muy bien. ahí no hay... Tiene que Hay que llegar estacionarse. caminando. Sí, sí. Con toda seguridad. Y también desearte suerte con el desafío Mega, si eres la nueva adquisición, el nuevo Sí, contrato. pues. Vamos a ver. Así que gracias, Jaime. Bueno, de verdad. muchas gracias a ti y muchas gracias a Emilia, que Gracias. esté muy bien. Igual. Cuídese. ¿eh? Chao. Ya, y nos encontramos un ratito más, siempre por las pantallas de UCB Televisión. El gran Jaime Badel estuvo con nosotros hoy día en Algo Personal. Toda la suerte del mundo, Jaime, y feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Fuerte el aplauso. Y cuídense, cuídense. Spanish songs in Andalusia. There's tune inside.